El tiempo promedio de espera de una cirugía general son 610 días. Para ginecobstetricia, 342 días. De psiquiatría, 305 días. Pero si hablamos de quirúrgicas, una cirugía general, 514 días, en oftalmología casi 200 días, ortopedia 586 días. O sea, imagínense una persona con una lesión de ortopedia, 586 días. ¿Cuántas personas hay esperando en cada una de las especialidades? Por ejemplo, en casos de ortopedia, 33.927. De una cirugía general, casi 50.000 costarricenses esperando para una cirugía general. Y si hablamos de citas médicas en psiquiatría, que muchos de los casos de psiquiatría son casos que urge verse, porque la persona está con una crisis psiquiátrica de comportamiento que no le permite tener una vida normal. 13.000 costarricenses, esperando alrededor de 305 días. Eso es inhumano. La situación de la crisis de salud en Costa Rica tiene varias circunstancias y hay varios aspectos que hay que mejorar. El tema de infraestructura, el tema de la inversión en salud es un problema también, pero también, y es el tema que ha causado, porque estos dos temas que digo inicialmente, todo el mundo concuerda con eso, pero el que ha causado mucha crisis y discusión es el tema de la formación de los especialistas, porque Costa Rica requiere más especialistas, sí o sí. O sea, por donde se analice, yo no veo cómo hay profesionales médicos especialistas que se atreven a decir que no, o gremios que se atreven a decir que no con la crisis de salud que estamos viviendo en Costa Rica. El problema está también en la planificación, ¿verdad? Eso es un tema que pusieron en la mesa justamente en esta semana en la comisión también, es el tema de que la caja tiene serios problemas de planificar, no hay una claridad. Bueno, se necesitan tantos especialistas de oftalmología, tantos de esto, una proyección para dentro de unos años, pero el tema medular hoy para mí es la crisis que tenemos para formar más especialistas. ¿Y por qué digo esto? Bueno, resulta que en Costa Rica, diferente de casi la mayoría de los otros países, se hacen dos exámenes. Entonces, primero te hacen un examen general, muy bien. Si usted pasa ese examen general y dice, bueno, es que yo quiero ser ginecólogo, entonces te entrevista la asociación, el gremio de ginecólogos, y ellos definen si le ven a usted las aptitudes, los conocimientos, ¿verdad? Si usted califica para hacerse ginecólogo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que le califican a este médico, el gremio, cuando él está diciendo, yo quiero especializarme? O sea, va a empezar a especializarse. Entonces, ahí es donde existe cierto manejo para que los gremios o las asociaciones digan quién sí y quién no. ¿Y por qué digo esto? Porque resulta que solamente en el 2024, el año pasado, quedaron libres 37 plazas de médicos especialistas. Del 2014 a la fecha, se han desperdiciado 377 plazas de médicos especialistas que quedaron sin usarse. Entonces, cuando uno escucha estos números, uno no entiende cómo es que existiendo 15.000 médicos generales ahí afuera, deseando especializarse, hay un pequeño grupo que se dé el lujo de desperdiciar todas estas plazas y dejarlas vacías. Entonces, cuando existen diputados que señalan a la caja que deben abrir más plazas para formar esos especialistas, ese no es el problema, porque ni siquiera están llenando las que existen hoy. El problema está en que hay que hacer un examen único. Entonces, este médico que quiere formarse, con que sepa conocimientos básicos de medicina general y pase ese examen, que tenga derecho a especializarse en lo que él se quiera especializar. O sea, ¿por qué tiene que existir otro rubro de calificación que deciden quién sí y quién no?
Eso no es frecuente en otros países. La mayoría de países utilizan solamente el examen de conocimientos básicos. Y ahí es donde hay cierto manejo del gremio, y no dicho solo por mí, dicho por varios comparecientes en la comisión de la caja. Ese por ahí es uno de los problemas de la formación. Otro problema que tenemos en cuanto a retener este recurso humano en la institución es que les han hecho creer a los médicos que se están especializando que no le deben nada a la institución, lo cual para mi opinión y la de muchas personas es falso. ¿Por qué? Porque este médico general que se está formando, este residente, utiliza las instalaciones de la caja, utiliza los pacientes de la caja, los insumos de la caja y el tiempo de la caja de los profesores, de los médicos especialistas que son los que los forman. Entonces, claro que estos médicos le deben a la caja. Si no, veamos los ejemplos de cientos de costarricenses que por esta crisis que existe se tienen que ir a formar afuera. ¿Cuánto tienen esas personas, esas familias que invertir para que este médico general se vaya a formar afuera? Tienen que mandarlo afuera, a otro país, pagarle donde vivir, mantenerlo, porque ellos sí solamente van como estudiantes, no reciben un salario, a diferencia de los médicos que se forman acá, y pagar la universidad que los forma. Entonces tienen que hacer realmente un gran esfuerzo para formarse afuera del país, cuando acá en Costa Rica quedaron libres 377 plazas del 2014 a la fecha. Eso es una injusticia. Diputada, para poder entender bien el problema y sentar responsabilidades, ¿usted puede explicar en sencillo cuál es el ciclo de la formación de un especialista? Sí, el especialista partiendo de termina medicina general. Termina medicina general y ellos hacen un examen de conocimientos básicos de medicina general. Los que pasan este examen pasan al segundo nivel. ¿Dónde lo hacen, perdón, el examen? ¿Con la caja, con el colegio, en la universidad? Quienes forman tienen que ver con toda esta formación es la universidad, el posgrado y también el CENDEIS, ¿verdad? Ellos son los encargados de esta formación. ¿Qué es el CENDEIS? El CENDEIS es el Centro de Investigación y de Formación de la Caja, que es un departamento, por así decirlo, que está adscrito directamente a la gerencia médica de la caja. Entonces, la caja. Ellos son los que deben de decir, bueno, la caja requiere tantos especialistas. Y según la entrevista o la intervención de ellos lo hacen, pero hay cierta resistencia del posgrado a formar. Y eso tal vez se lo explico ahorita porque tengo varios casos específicos. Entonces, para seguir esta línea, ellos, si pasan el primer examen, entonces hacen esta segunda etapa, que es otro examen, dependiendo de la especialidad en la que ellos quieran formarse. Y esta asociación es la que define quién sí entra y quién no entra. Entonces, cuando yo le pregunto al doctor Araya, que es el director del posgrado, porque había quedado, creo que eran 2 plazas, no sé si eran 2 o 3 plazas libres, porque ahorita no tengo el dato en específico, pero habían quedado unas plazas libres de anestesia, cuando anestesia es una de las especialidades que más se requieren, porque todas las especialidades para hacer sus cirugías requieren un anestesiólogo, ¿verdad? Y entonces su respuesta fue que de los que concursaron, ninguno calificó para llenar esas 2 plazas. Pero para aplicar al examen hay una convocatoria, hay una preselección, yo voy voluntario, uno se tiene que estar informando en la caja. ¿Perdón? Uno se tiene que estar informando en la caja para ver cuándo... Sí, ellos abren el espacio hacen convocatorias. Y no necesariamente tengo que ser empleado de la caja o médico general de la caja. No. Cualquier persona en Costa Rica que ya tenga su licenciatura en medicina general puede hacer este examen. ¿Y hay un filtro para el examen o todo? El examen es un filtro. No, el primer examen lo hacen ese es el primer filtro, y los que lo pasan al segundo, que ahí es ahí es donde viene la traba. Ahí es donde viene mayormente la traba, porque ahí es donde algunos deciden si sí entra o no entra. Entonces, la pregunta es, ¿por qué quieren ese segundo filtro? Si eso ni siquiera sucede en otros países. Ahora, ¿qué tipo de examen es el primer filtro? ¿Y qué Conocimientos generales. ¿De medicina? De medicina general, y eso está muy bien, porque claramente tenemos que mantener
calidad y estándares de calidad adecuados y que quienes se forman tengan conocimientos básicos. Eso está bien. ¿Y el segundo examen? Y si hay que redoblar que ese examen sea pues un poco más específico, no tengo ningún problema. O sea, aquí no es ser condescendientes en la mala formación, no. Hagan el examen y pasa el que tenga los conocimientos básicos. El segundo examen, digamos, si yo digo, no, es que yo me quiero formar en oftalmología, entonces yo tengo una entrevista con la Asociación de Oftalmólogos y ellos hacen preguntas a ver qué tanto yo sé de oftalmología, si tengo aptitudes para ser oftalmóloga, pero claramente posiblemente no voy a tener muchos conocimientos de oftalmología porque soy una médico general, justamente estoy viniendo a decir quiero formarme. Entonces, para mí no tiene sentido que me pregunten de manera específica sobre oftalmología cuando yo más bien lo que estoy diciendo es quiero venir a formarme en oftalmología. Entonces ahí es donde existe este manejo, no dicho por mí, es que hay un informe de la caja que dice que ese segundo examen se presta para la manipulación del gremio, así lo dice el informe. Ahora, ¿son exámenes teóricos y prácticos? Sí, son exámenes teóricos y orales. Entonces, ¿por qué queremos mantener este sistema? Si hay otros países que nos llevan mucha experiencia adelante, que solo hacen un examen, y cuando ya hay un informe de la caja que dice que este segundo examen se presta para la manipulación. Ok, por ahí vamos por esa parte del examen. Luego entonces, este médico ya califica, entra a la formación y le empiezan a rebajar un 8%, que me voy a un segundo problema, ¿verdad? Voy a pasar a otra situación que también está cubierta en el proyecto. Entonces, durante su carrera de especialista, le van rebajando un 8% de su salario, porque ellos, durante ese tiempo que se forman, los está formando la institución, pero ellos también están prestando un servicio como profesionales y también se les está pagando, ¿verdad? Ya se les paga. Ellos prestan servicios, ahí están trabajando, están en su jornada laboral normal y en eso también se están formando. De ese salario que ellos reciben les rebajan el 8%. ¿Y este 8% para qué es? Bueno, porque resulta que si después de mi formación yo no quiero prestar el servicio de retribución, yo nada más le digo a la institución, déjese ese 8% y yo me voy. Porque me quiero ir para la empresa privada. Entonces, el 8% en promedio oscila entre 6 y 7 millones. No pasa de 8 millones. Entonces, si usted tiene enfrente a un médico ginecólogo que con unas cuantas cesáreas, o un ortopedista que con unas cuantas operaciones de rodilla o de cadera hace ese dinero, va a preferir irse a la privada o quedarse en la institución. Irse a la privada. Porque claro que con la crisis de salud que tenemos, donde las familias hacen unos esfuerzos inhumanos y para que su familiar no tenga que esperar el promedio de 400, 600, una cirugía 610 días, casi 2 años. Ahora, ellos reciben estudio práctico y teórico ya habiendo ingresado a la caja para sacar la especialidad. Sí, claro, ellos aprenden haciendo. ¿O tienen que ir a la universidad también? Sí, no, también hacen exámenes, exámenes, o sea, vamos a ver, ser especialista es muy duro. O sea, yo tengo un enorme y un profundo respeto y admiración por los médicos especialistas. ¿Cuánto duran? Depende de la especialidad. Por ejemplo. De 4 o 5 años, depende de la especialidad, ¿verdad? Estoy dando un promedio, pero eso depende pero mucho de la especialidad. Pero igual tienen un salario, un trabajo. Claro, los que se forman a casa, aquí sí. Los que tienen que ir afuera, no, porque los que van afuera van de estudiantes. Entonces, no reciben salario, más bien tienen que pagar a la institución o a la universidad que los forma. Realmente, quienes se forman acá, trabajan mucho, tienen que hacer muchísimas guardias, dentro de todo eso estudiar, pero son realmente, es privilegiado, ¿verdad? Hasta cierto punto, se están aquí aprendiendo, el Estado los está formando y también están recibiendo un salario. Que, repito, tengo una gran admiración porque no es fácil estar trabajando en medicina, estar atendiendo pacientes, haciendo guardias y también estudiando y muchos teniendo familia, porque esa es la realidad de muchos médicos que se están formando. Pero también es una posición privilegiada en comparación a otros que
no tienen nunca la opción de hacerlo, ¿verdad? Y que hay 15.000 médicos generales esperando ser formados y el sistema no les permite formarse. Entonces, para terminar esta situación del 8%, ellos le dicen nada más a la institución, déjese ese 8%, que son 5, 7 o lo más 8 millones, dependiendo de los años y el salario. De los años. Dependiendo de la formación y de su salario, porque es el 8% del salario. Y los salarios oscila dependiendo de la antigüedad del médico, de las guardias, de muchos aspectos, ¿verdad? El 8% de su salario. Ni siquiera es que al final, que termina, le dicen, bueno, si usted se va a ir, me tiene que pagar, él tiene que ver de dónde iba a sacar los 5, 7, 8 millones. No, ya se los fue rebajando, así como poquito a poco se le van rebajando ese 8%. Entonces, ahí hay otro problema. Yo considero, y no solamente lo digo yo, lo dice también este informe de auditoría de la Caja, y también lo han dicho varios comparecientes en la comisión de la Caja, este contrato de retribución debe sufrir un cambio. Porque la Caja necesita tener ese tiempo para volver a formar el próximo especialista que viene. 3 años no forma usted el próximo especialista. Pero entonces hay que aumentar esos 3 años y también hay que aumentar este pago del 8%. Este pago del 8% fue producto de una negociación, de una huelga que se dio en aquel momento, pero no es una condición favorable para la institución. Y lo digo yo y reproduzco las palabras exactas que dijo un gerente médico la semana pasada. Ese contrato de retribución no es favorable para la institución y es un médico quien lo está diciendo. Entonces, hay que cambiar el contrato de retribución. ¿Y con base en qué hay que cambiarlo? En que la institución no lo forma usted porque tenga una esencia y un espíritu de formación. La institución lo forma para tener su capital humano, su recurso humano, para dar un servicio. Si esa formación o ese contrato de formación no está sirviendo, hay que cambiarlo. Es lo lógico. Lo forma usted. ¿Ese dinero queda en la caja o al gremio? ¿Perdón? ¿Ese dinero queda en la caja o al gremio? No, en la caja. Queda en la caja. Es como un pago que le hacen a la caja por haberle formado. Pero es algo insuficiente. O sea, es un monto, con todo el respeto, lo digo, pero ridículo, versus lo que cuesta para la institución formar un médico especialista. Oscila entre los 250 a 300 millones. O sea, estamos hablando de dinero de verdad. Eso cuesta versus que nada más pagan 5, 6, 7 millones dependiendo de su salario, dependiendo del caso, ¿verdad? Entonces, si yo como institución estoy formando a un especialista para tener mi recurso humano basado en un contrato y ese contrato está sirviendo para que se me filtre mi recurso humano, no hay que ser muy inteligente para entender que ese contrato hay que modificarlo. O sea, ese es un problema que hemos estado teniendo en las instituciones del Estado. O sea, tenemos que verlo como una empresa en esos aspectos y tomar decisiones gerenciales para que no se nos siga filtrando el recurso humano. ¿Tiene estadísticas de cuántos médicos generales aplican para el examen y cuánto pasan? Tanto el primero como el segundo. No, realmente sí la tengo, pero no la tengo ahorita acá ese dato, pero sí lo tengo y se lo puedo hacer llegar. ¿Ni un aproximado? No lo tengo ahorita como en la memoria. Le pregunto no lo tengo por qué. Pero el primer examen no es tanto el problema. El problema es el segundo examen. El primer examen no es el problema. De hecho, muchos pasan este primer examen y aquí es donde ya no los reciben. Y es ahí donde entra el control del gremio para evitar competencia, sí, para ganar hora extra, lo que se ha dicho públicamente. Para tener ciertas condiciones. Es lamentable, o sea, este manejo. Yo no entiendo por qué el país ha ido evolucionando mucho las consultas privadas y el servicio de salud privado. Entonces, siempre va a haber trabajo para todos. La institución requiere muchísimos médicos especialistas que hoy, por ejemplo, entonces hay diputados que están en contra de este proyecto y entonces dicen, no, es que el problema no son los médicos, el problema es la infraestructura.
¿Cómo? Si tenemos un hospital de Punta Arenas nuevo, de primer mundo, sin médicos especialistas. En Limón tenemos un centro de atención integral, un CAI, que tiene quirófanos, que está completamente equipado y no hay médicos que lo atiendan. Entonces, hace un tiempo había una ginecóloga que estaba en el CAI de Siquirres, pero no tenía el personal, porque es que también no solamente estamos hablando del médico especialista, también estamos hablando que se requiere más formación de enfermeros o de los técnicos, ¿verdad? Pero el problema medular está en el médico especialista porque es el que requiere mucho más tiempo para la formación y porque está este manejo aquí de los gremios. Otro argumento que existe es el de la capacidad instalada, ¿verdad? No, por aquí yo creo que tengo la nota de unos oftalmólogos que renunciaron es el del 2025 de los anestesiólogos. Aquí tengo esta nota del 2019, donde los oftalmólogos, el CENDEIS les manda a decir que tienen que formar 20 oftalmólogos y ellos dicen que no van a formar 20 oftalmólogos, que solo 10 porque no hay capacidad instalada para formar 20. Entonces yo le pregunto al director que si en el Hospital Calderón Guardia, que es un hospital clase A, forman oftalmólogos y me dice que no. Entonces, ¿cómo ¿y cuál sería la razón? ¿La misma? No hay razón. No hay razón para que no formen oftalmólogos en el Hospital Calderón. Déjeme terminar la idea. Pero me argumentan capacidad instalada. Entonces, ¿cómo me dice que no les da la gana formar los 20 oftalmólogos y que por cierto son de las especialidades que tienen más listas de espera? Y de que de los 5.700 costarricenses que murieron, el mayor número era esperando una cita en oftalmología. Y ellos se dan el gusto de decir que nada más no los van a formar porque no. Y después la justificación es que porque no hay capacidad instalada. Entonces les pregunto, ¿y forman en todos los hospitales de la GAM? ¿O en el Hospital Calderón Guardia no forman? No formamos. ¿Por qué no? No, porque no forman. Entonces, para mí no es válida ese argumento en específico en este caso que le estoy dando. Pero ampliemos un poco más el análisis. ¿Forman en los hospitales periféricos? No forman. ¿Forman en los hospitales regionales? No forman. ¿Por qué no forman? En Limón perfectamente se podría formar un ortopedista o un ginecólogo. Y eso podría fomentar el arraigo. Porque el médico se fue para allá, conoció a una enfermera allá, se quedó allá o le gustó estar allá. Podría también fomentar el arraigo. No, sencillamente porque no. Pero entonces todavía digamos que le compro a los jerarcas que tengan que afinar un poquito más la formación en la periferia y en los regionales, que equipo, o que no se hacen cirugías o procedimientos tan específicos. Bueno, es válido, pero que no formen aquí en el Calderón Guardia, cuando es especializado y es un hospital clase A. Entonces ahí es donde uno le crea la duda de este manejo que existe. Para optar a un examen a una especialidad, ¿viene después la colegiación o cómo interviene el colegio y la universidad? Porque también ahí hay cuestionamientos. ¿Cómo interviene en el proceso de la formación de especialistas del colegio y la universidad? La universidad, vamos a ver, en la práctica, la universidad lo que hace es dar el título. O sea, estos médicos se forman en la institución, en la caja, en el tiempo de la caja, con el recurso de la caja, con los médicos de la caja, porque ellos, el médico que forma, está formando en su misma jornada laboral. Ahí está formando en su tiempo que la caja le paga, ahí mismo también está desarrollando su labor de docente. Y eso está súper bien, no hay otra manera de hacerlo. Eso está súper bien, no hay otra manera de hacerlo. Los médicos se tienen que formar haciendo. Pero todo eso se hace en la caja, en la institución. La universidad es prácticamente quien da el título. Y el colegio lo que hace es colegiar. Pero también ahí hay cuestionamientos sobre el ingreso al colegio. Pero es que ahí vamos a otros cuestionamientos. Ahorita estamos en el de la formación. En el de la incorporación son otros, que sobre todo radican los que vienen de afuera. Entonces resulta que no hablemos de médicos extranjeros, hablemos de costarricenses
que por esta crisis y este manejo que hay, se van a formar afuera. Se van a formar afuera. 4, 5 años, 6, 8 años, dependiendo de su especialidad. Vienen a Costa Rica a formar, a incorporarse en el Colegio de Médicos. Ahí también a veces hay problemas, porque lo dicen los mismos médicos, no es algo que yo me invento. O sea, yo no soy médico, yo no podría saberlo a título personal porque no he pasado por ese proceso. Son los médicos que hacen las denuncias. Entonces les preguntan prácticamente para que usted no pase el examen.